Amigos, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández. A esta hora, como cada mañana, nos conectamos con el Estado Aragua a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta. También con Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM estéreo en Guarenas, Guatire y Barlovento. Recuerden que esta y toda la programación de Canalí está disponible en nuestro código QR, la aplicación que van a tener a través de este código QR que ven en pantalla, tanto para iOS o para Android. También a través de nuestro canal de YouTube, Informativo Canalí, esta conversación que hoy vamos a tener con Celso Fantina, el presidente de FEDEAGRO. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Eliezer. Felicitaciones a todos los periodistas en su día. Sabemos el gran trabajo que hacen y que realmente yo siempre digo que ustedes son unos grandes héroes junto a nuestros agricultores, porque de verdad ejercer periodismo en Venezuela no es fácil. Muchísimas gracias por estas palabras. Y hoy precisamente, a pesar de que es el Día del Periodista, queremos dejar eso a un lado porque Venezuela nos necesita y como periodistas es momento de informar de lo que está ocurriendo. Y por eso la invitación, para que hablemos de qué está pasando en el campo venezolano a raíz de las lluvias, porque quizás mucha gente cree que Táchira, Mérida y Trujillo han sido los más afectados porque son los que conocemos como los gochitos que nos traen las hortalizas a Caracas, pero también está la situación en los llanos venezolanos que han perdido cosechas enteras a raíz de esta situación. Sí, a diferencia en Mérida de agosto del 2021, donde hacia abajo Bailadores y Tovar tuvimos 2 municipios afectados. Esta vez yo creo que hay como 8 municipios en la zona alta del páramo, realmente unos niveles de destrucción de infraestructuras viales, de casas, también de nuestros acueductos arriba, porque nuestros acueductos nacen arriba en la montaña en el páramo y luego por tubería van hacia abajo. En su mayoría de gravedad. De gravedad, y todo el que ha ido a Mérida ha visto lo complejo, ¿no?, que son esos sistemas de riego, todo lo que está a orilla de quebradas y ríos, se han perdido los cultivos, y luego aguas abajo, ¿sabes? Te inundó zonas de Barinas, pero veníamos también siendo afectados por este cambio climático también, toda la zona, lo que es el granero de Venezuela portuguesa, la zona de Turén, La Colonia, Arauria, Carigua, Santa Rosalía, El Playón, Ospino, ¿no? Tenemos ya 2 meses con lluvias, pero un 200, 300% por encima de lo normal, y eso ha ralentizado también la siembra del maíz, pero bueno, nos hacemos solidarios, sobre todo con todos nuestros productores y toda la gente de Mérida. Hay partes también, 2 o 3 o 4 municipios en Trujillo, o sea, la afectación esta vez fue mucho mayor. No podemos decir que fue estilo vaguada, porque tal vez la destrucción hubiese sido aún más. Son estas ondas tropicales también que a veces vienen con una intensidad de lluvia superior a la media, y entonces el otro problema es la sedimentación que tienen los ríos, que también, bueno, habrá que trabajarlo. El Ejecutivo va a tener que ponerle también orden a lo que es la desforestación en nuestras montañas, y eso hay que tenerle mucho cuidado. Hay un tema bien particular, y es que lo que dijo el presidente de la República el día de ayer, hay algunos temas de vialidad, y la vialidad principal, el puente que cayó en Portuguesa, pero también las vialidades agrícolas fueron afectadas. Sí, y no solo las principales, que son las que primero se arreglan por parte del Ejecutivo, tenemos también vías secundarias y terciarias, ¿no? Porque es muy complejo esa montaña, y realmente ya venimos prácticamente desde hace 5 años con ese nivel de destrucción. Hemos perdido muchos puentes que sirven de las zonas agrícolas, y por supuesto una mercancía, a lo mejor llegar a Mérida, una hortaliza, un viaje de a lo mejor unos 50, 60 kilómetros, tienes que rodearlo y hacer unos 200 kilómetros. Entonces, por supuesto, ralentiza la entrega de las hortalizas, pero bueno, confiados porque ya habíamos sacado mucha hortaliza lo que era el domingo, lunes y martes, y ahora viene la nueva tanda, que era miércoles, jueves y viernes, ¿no? Que muchas veces nosotros vemos en los grandes centros de consumo en las ciudades, como estos gochitos, como los que montan ferias, algunas las montan en los primeros 3 días de la semana y otros en los últimos 4 días, pero tenemos muchos nichos de entrega de hortalizas, Táriba, el mercado de la Grita, que es uno de los más importantes, Timote. Sin embargo, Timote sé que fueron afectados, algunas resecciones de estas hortalizas se inundaron, y ahí hay algunas pérdidas, pero bueno, hay otros nichos también importantes, también aquí mismo el Jarillo, San Pedro, tenemos la parte alta de Carabobo, tenemos Falcón, o sea, tenemos andando muchas zonas agrícolas donde
vamos a seguir proveyendo de alimentos y sobre todo hortalizas y frutas. ¿Cómo puede afectar en este momento la situación que ha ocurrido con las lluvias, el abastecimiento del consumo del pueblo venezolano? Y lo digo porque quizás muchas personas salen a estas compras nerviosas que no creo que sean necesarias, porque además dejemos claro que este tipo de alimentos son perecederos y que si los compramos en gran cantidad pueden dañarse, pero si los dejamos ahí en el sitio, quizás otra persona pueda beneficiarse de ellos. Sí, mira, Eliezer, por la temporalidad, alguna hortaliza puede fallar y por este problema también, sobre todo en Pueblo Llano, que tenemos un nicho importante de zanahoria, ¿no? Seguramente va a haber un retraso, pero el sistema que tienen estos ferieros, sobre todo los gochitos, es un supermercado a cielo abierto, ¿no? De hortalizas, y ellos van recogiendo de otros mercados principales de la zona ese grupo de hortalizas, ¿no? Para llevarlas en sus camiones. Puede ser que a lo mejor nos falle algo, pero realmente no va a haber problema de desabastecimiento. El tema de que si vayan a subir de precio, Dios mediante, siempre la afectación y la temporalidad, el tema de las lluvias siempre hace, cuando uno analiza los precios de hortalizas en este trimestre, julio, agosto, septiembre, siempre tienden a subir algo porque ellas sufren por las lluvias, pero la ventaja que tenemos en la montaña es la pendiente y eso permite que todo el año haya siembra, porque si tú te vas a los llanos, olvídese de producir a menos que sea esa zona que es seca de la parte de Quibor, Carora, ¿sabes? Que tenemos invernaderos y ahí se produce, pero básicamente es eso. Ojalá que no haya aumentos en fletes, que tenemos también, que hay que decirlo, hay una intermediación, la falta de crédito, financiamiento de los productores hacen que tengamos ahora intermediarios, que son los que compran, luego revenden, y entonces a lo mejor al supermercado le llega por tercera mano, y cuando tú analizas el precio del campo, ¿verdad? En el anaquel es hasta 4 veces más, pero es un problema de la cadena que hay que solucionar. Eso lo vamos a conversar al regreso de la pausa. Nos adelanta un poco el tema que tenemos pautado para el regreso de esta pausa. Al regreso vamos, por supuesto, con más información. Bien, continuamos con más de puntos de vista, conversando con Celso Fantina, el presidente de FEDEAGRO, el día de hoy. Quedamos en la parte anterior de conversar qué está pasando en la otra parte de la siembra, en los llanos venezolanos, por ejemplo, en el estado Guárico, donde sabemos que incluso no se está sembrando el maíz o el sorgo como se estaba sembrando anteriormente. Bueno, está pasando lo inverso. Veníamos de un mes de junio muy seco. De hecho, se perdieron algunas siembras. El maíz no logró germinar por falta de lluvia y vemos cómo a partir del sábado pasado se ha regularizado un poco las lluvias y estamos en proceso de siembra. El estado Guárico, Anzoátegui, Monagas, siempre arranca la siembra un mes después de Portuguesa porque es la temporalidad de las lluvias. Las lluvias comienzan en pie de Monte Barinés, van barriendo el occidente del país y luego hacia el oriente y el norte del país. Nosotros, época de siembra ideal para lo que es el oriente del país es 1 de junio, es muy normal, como 1 de mayo es muy normal para el estado Portuguesa, Cojedes, Barinas. Sin embargo, bueno, estas lluvias por encima de lo normal han hecho mucho daño. Creo que la meta de Portuguesa ya no la vamos a conseguir. Queríamos sembrar unas 150.000 hectáreas y escuché al ministro unos balances alrededor de unas 88.000. Seguramente pudiéramos avanzar en estos días si hay buen tiempo, otras 10, 15.000 hectáreas, pero hemos visto que también hay una afectación alrededor del 4%. Entonces, ¿qué plantaste y qué es lo que va a llegar a cosecha? Bueno, eso lo veremos ya en septiembre, octubre, lamentándolo mucho, así es la naturaleza. El cambio climático, lo hemos venido diciendo muy responsablemente, y el INAME, que está haciendo un trabajo extraordinario, está montado en Venezuela ya yo creo más de una década, y entonces hay que tomarlo en cuenta. Y nuestras montañas, bueno, yo creo que el Ejecutivo y al ciudadano ministro Julio León pedirle estos planes de café que teníamos hace 20 años, retomarlo, porque es importante volver a reforestar nuestras montañas y sobre todo con café, para darle ingresos a nuestros productores y preservamos lo que es lo ambiental,
Sabes que mucha gente dice que si no hay café en la altura, no hay agua en la llanura, porque es un tema ambiental, hay que preservar esas cuencas y entonces volver a retomar esos planes de siembra y un cultivo que tradicionalmente es de exportación y genera ingresos también para Venezuela. Hemos visto proliferar marcas de café en los últimos meses, muchos de ellos con calidad de exportación. Conversábamos con la presidenta de Benexporta, Daniela Cabello, y nos decía que incluso se llevaron ahorita a Turquía una cantidad de café, de marcas venezolanas de café que están naciendo de nuestras tierras y estas marcas propias venezolanas. Sin embargo, ¿cómo se hace para potenciar esto? Mira, con planes donde el sector público y privado tienen que ir de la mano. Plantar una hectárea nueva de café debe estar costando alrededor de unos 4 a 5 mil dólares. Y entonces son inversiones que antes de recuperar esa inversión van a pasar 3 o 4 años. Y entonces se necesita financiamiento, se necesita apoyo. Qué bueno que si pudiesen venir países que quieren café de altura, café arábico de calidad, vengan y ofrezcan financiamiento, porque realmente los productores están, las tierras están, nuestras montañas están. Ves que Venezuela todavía con el tema de agua dulce no tiene problema, el tema, lluvias, estas montañas, y ofrecerles un café para que ellos puedan disfrutar del café venezolano. Tú te pones una gorra que diga Café Venezuela y te vas, no sé, a Nueva York, y te van a parar en el mismo aeropuerto y te van a preguntar, mira, tú tienes café, tú vendes café, tú produces café, porque eso es una marca que quedó arraigada a nivel mundial y es un café buscado, por supuesto. Incluso mejor que el colombiano. Hay zonas y clases y tipos de café que son mejores inclusive de lo que hayan sembrado los colombianos, porque los colombianos se habían ido a un tipo de café mucho más robusto en el sentido de enfermedades, y nosotros tenemos este tipo de café mejor. Pero las mezclas ahora, yo creo que también, digamos, hacer las mezclas ha sido un arte en el café y darle ese sabor, ¿no? Pero el café venezolano es muy recordado a nivel mundial y hay que retomarlo porque es generador de divisas, ¿no? Para Venezuela el consumo debe estar alrededor de unos 800, 900 mil quintales. Estamos produciendo este año tal vez 1,5 millones. Yo creo que es excedente, hay que sacarlo porque si no, aguas abajo van a quebrar nuestros productores. Entonces hay que montarse en un plan de ver cómo despachar esos 600, 500 mil quintales que seguramente de quedarse en el campo van a perjudicar al productor porque le van a bajar el precio. Viste cómo se ha movido el precio internacional, porque hay países que al bajar mucho de precio dejaron de sembrarlo, de cultivarlo, se fueron a unas frutas exóticas tipo Filipinas. Entonces tú ves cómo sube el precio. En el caso cacao, por unas enfermedades en Costa de Marfil, Ghana, estos países africanos, bajó la producción y el cacao llegó hasta 15 mil dólares la tonelada, superando con creces, imagínate, al oro. Ya habían inversionistas que querían meterse, digamos, a invertir en el cacao. Y entonces, pero también hay que apoyar a nuestros productores, son productores muy humildes, pequeños. Yo creo que son los rubros más sociales que tenemos en el país, es café, cacao y luego el maíz, porque está erradicado, ¿sabes? El maíz está en 11, 12 estados de Venezuela, y entonces yo lo considero otro rubro social. Ahora, esos son los rubros que se conocen, que tradicionalmente conocen los venezolanos, pero además el productor, el gremio en Fedeagro tiene muchísimas otras cosas que producir, pero lo hemos visto conversando con el Ejecutivo Nacional. ¿En qué están esas conversaciones? ¿En qué etapa están? ¿Y qué han logrado con ellos? Bueno, lo primero que hizo el ministro Julio León al llegar, porque tuvimos cambio de ministro, fue tocó el tema insumos, que eran muy importantes para el ciclo de siembra, sobre todo para el maíz, el arroz, que son muy extensivos, la caña de azúcar, tener todos esos insumos al día. Y está montado ahora un esquema buscando cómo con la banca nuevamente financiar el sector agrícola y pecuario. Está trabajándolo. Él estuvo en la gobernación, fue muy exitoso, es muy gerente, de manera que hay que darle ese chance, pero por supuesto la agricultura es día a día, no espera, ¿no? Igual que la ganadería. Y depende de muchos factores. Confiados, bueno, en que sea un hombre de campo, le gusta la agricultura, le gusta apoyar al agricultor, y era lo que también necesitábamos, que de verdad llegase un ministro que le pusiera el pecho también a la agricultura, porque es generadora de alrededor de unos 4 a 5 mil millones de dólares. Cuando tú la llevas a Anaquel, eso es casi 3 veces más. Para la economía de Venezuela, si tienes un PIB de 100 mil millones, generar 15 mil millones en una actividad primaria, ve aguas abajo
todos los sectores transversales se benefician. Entonces es fundamental para 17 estados, sus primeros y segundos ingresos son agrícolas y pecuarios. Venezuela le quitas el petróleo y queda un país agrícola y pecuario y dependerá de sus exportaciones, como lo hace Colombia, como lo hace el Ecuador, como lo hace el Perú, como lo hace Bolivia, como lo hace México. Y a pesar de que México tiene petróleo, sí, nosotros lo podemos hacer. Tenemos 20 millones de hectáreas y apenas estamos explotando 2 millones de hectáreas. Vamos a hacer pausa. Al regreso seguimos conversando con Celso Fantinelli. Esto es Puntos de Vista. Ya venimos. Bien, continuamos con más de Puntos de Vista. Esta parte final de la conversación del día de hoy con Celso Fantinelli, el presidente de FEDEAGRO, que por cierto ya casi culmina su periodo en FEDEAGRO. ¿Qué viene ahora? Bueno, son 4 años extraordinarios al frente de la federación, de haber tomado una agricultura a un 30%, dejarla a un 60%, en un país con inflación y con problemas. Creo que hemos hecho un buen trabajo y Dios mediante ahora Eliezer, me invitaron a formar un equipo junto a Luigi Picela, Industrial, Tiziana Polecer, Comercios y Servicios, Rafael Trejo, que es Construcción Inmobiliario, para ver si logramos alcanzar, digamos, el logro de que podamos comandar a Fedecámara los próximos 2 años. Dios mediante, seguimos visitando las regiones, yo haciendo mi trabajo junto con FEDEAGRO y ahora con el equipo Fedecámaras. Luigi Picela entregó ayer con Industria al señor Tito López. Ves la alternabilidad, lo que es la democracia en nuestros gremios, muy importante que este equipo logre alcanzar la meta para potenciar todo lo que ha hecho Adán Celi en estos 2 años, porque nuestro lema también es continuidad, responsabilidad, ¿no? y gremialismo, y sabemos trabajar justamente lo que hemos influido en estos últimos 4 años con el Ejecutivo para mejorar nuestras condiciones de nuestras empresas, nuestras fincas, nuestros productores, nuestros empresarios. Entonces, consideramos que tenemos un equipo muy balanceado y que me hayan invitado al sector primario vegetal a estar nuevamente en el comité directivo de Fedecámaras me pareció importante y voy a hacer todo lo posible para lograr mi objetivo y hacer carrera también en Fedecámara y apoyar a mi sector primario, bueno, que me debe tanto, he conseguido tantos amigos, compañeros, empresarios, he visitado todo el país, que yo creo que lo más hermoso que le pueda pasar también a un gremialista a nivel nacional es visitar el país y ver las potencialidades, el calor de la gente, cómo te reciben y cómo tú le llevas ese granito de esperanza, ¿sabes? Cada vez que uno visita cualquier poblada, cualquier caserío, porque hay que ver en qué condiciones está la ruralidad y hacerle un llamado al Ejecutivo para que por favor le ponga el pecho también a las zonas rurales alejadas, porque una cosa son las capitales de estado y los pueblos principales, pero cuando vas a caseríos, pobladas, el tema del agua, el tema de la electricidad, el tema de las carreteras, ¿no? Sobre todo las rurales, tenemos más de 20.000 kilómetros de carreteras rurales, ¿no? ¿Hay compromiso del sector privado de recuperar y repotenciar la economía de Venezuela a nivel mundial e internacional? Yo creo que sí. Fíjate que ya somos el 50% del PIB cuando éramos antes el 20%. Por supuesto, siempre el petróleo tiene una carga alta, pero nosotros ya sectores, empresarios, empresas, fincas, ya sabemos que el petróleo no nos va a ayudar como nos ayudó hace 40, 50, 100 años atrás. Ahora depende de nosotros debemos ser más productivos, no solo en nuestras fincas, sino en nuestras industrias. Por supuesto, bueno, hablar también de nuestros trabajadores, Eliezer. Ellos también han sido unos grandes héroes junto con los empresarios, los dueños de fincas, agricultores, ganaderos, porque han resistido, ¿no?, a toda esta crisis. Salarios, ¿te acuerdas? 4 años atrás, de 30 a 40 dólares, el sector privado ya está hasta $250. Nosotros los agricultores inclusive en muchos casos le damos las 3 comidas, ya ese trabajador cuesta casi $400, pero a medida que van mejorando los ingresos, que vamos mejorando y aumentando hectáreas de siembra, porque nosotros también como las industrias en nuestras fincas
bajamos nuestra capacidad de productiva. Tenemos productores que antes sembraban X hectáreas y ahora están un 40-50% por falta de financiamiento. Por eso yo a veces digo que nos hemos estancado por falta de financiamiento. De sembrar 2,5 millones de hectáreas a estar alrededor de 1,5 millones, o sea, tenemos que recuperar ese millón y luego ir a nuevas fronteras. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, si quieren que hagamos más frijol chino, necesitamos que también esos inversionistas que son de estos países asiáticos vengan a Venezuela y también traigan recursos para que nosotros lo podamos hacer, porque también hay que trabajar la genética, hay que trabajar el campo y estamos en condiciones de hacerlo. Somos ya el primer país en Sudamérica productor de frijol chino y eso lo hemos hecho en 6 años. Antes de finalizar, ¿tiene el pueblo venezolano la confianza en que sus productores agropecuarios van a tener la soberanía, van a sostener la soberanía alimentaria de nuestro país? Bueno, ya estamos en 60%, ya dependemos menos las importaciones, ya se ve que los barcos, a diferencia de 4 o 5 años atrás, que eran muy periódicos día a día, ya tú ves un barco semanal, quiere decir que estamos haciendo bien el trabajo. Financiamiento creo que es medular para todos los sectores, de manera que una vez que recuperemos también el financiamiento de la banca, que por favor el Ejecutivo negocie o trabaje con los bancos el tema del encaje legal. Ese dinero parado ahí no hace nada. Vamos a llevarlo a los sectores productivos, vamos a generar más empleo, que es lo que también necesitan los venezolanos, sobre todo en las regiones, en las zonas rurales, que nosotros hemos recibido de otros sectores que están peor, inclusive que la industria, el comercio o la agricultura o la ganadería, los hemos recibido en nuestras fincas. Entonces necesitamos financiamiento para aumentar la capacidad de siembra y seguir exportando rubros también no tradicionales que lo podemos producir aquí en Venezuela a la carta. Hay países asiáticos que sus territorios, 70, 80, 90% son desérticos y necesitan de un país como Venezuela. Las fronteras agrícolas en Europa ya no pueden crecer. Las de Sudamérica ya están limitadas a Brasil. Si toca el pulmón, que es el Amazonas, el mundo seguramente va a seguir sufriendo el cambio climático, pero Venezuela prácticamente está virgen. Por supuesto, las tierras hay que trabajarlas, los drenajes, los ríos, pero tener 10, 11% de agua dulce en Venezuela, subterránea y en superficie en el mundo, mira, es un privilegio y no lo hemos aprovechado. Bueno, pero vemos cómo grupos productores se unen para producir más en cantidad y calidad, y lo que queremos también es llevarle mejor precio a los consumidores, y para eso la cadena agroalimentaria, Eliezer, que es una cadena muy compleja, tiene que estar bien aceitada para que eso ocurra, para que le podamos llevar ofertas, por lo menos en harina precocida, en arroz. Hemos hecho un esfuerzo no solo desde el sector primario, sino también desde el sector industrial y comercial para que sea accesible a todos los venezolanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y seguro lo esperamos ahora desde Fede Cámara, pero acá la invitación siempre abierta. Confiado que sí. Amigos, con nosotros Celso Fantinel, presidente de Fede Agro. Esto fue Puntos de Vista. Que tengan todos feliz fin de semana.